Terminamos el capítulo 6 de el Evangelio de San Juan, que ya hemos venido varios domingos leyéndolo. Y es la palabra de Jesús la que quiere que vivamos nosotros. Ya sabemos que este capítulo 6 comenzó con la multiplicación de panes y peces. A veces nos queremos quedar así, que Dios nos alimente, pero que no nos lleve más allá. Queremos quedar en la mediocridad, en la conformidad de recibir cosas, pero no profundizar absolutamente nada. Y lo que el Señor les está diciendo, entonces ya no es coman. Les está diciendo, es mi palabra la que va a cambiar todo. Es mi palabra la que los va a alimentar. Es mi palabra la que, como vamos a ver después en la última cena, y lo vivimos todos los días en la Eucaristía, es la palabra la que hace el milagro en el altar constantemente. Y es lo que le dice Pedro. Nosotros creemos y sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Es bueno que hoy revisemos en nuestras vidas qué tanta palabra de Dios creemos, qué tanta palabra de Dios nos da vida. Porque nos cansamos de la palabra humana, de las promesas, del arrepentimiento de muchos, de que nos dicen una cosa, que nos dicen otra cosa, y ya la palabra no tiene sentido, y ya la palabra no vale, y ya la palabra no sirve. Hoy el Señor nos está recordando, y Pedro, en nombre de los apóstoles, y nos invita también a nosotros a decirle a dónde vamos a ir. Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro era un pescador. La mayoría de los discípulos eran igual. Ellos habían visto y habían estado con Jesús en muchas situaciones. Ellos, al inicio de este capítulo 6 de San Juan, fueron los que repartieron los panes, los peces a la multitud. Ellos fueron los que lo vieron caminando sobre el agua. Ellos fueron los que lo escucharon cuando el viento quería acabar la nave. Ellos vieron a Jesús y escucharon a Jesús increpar al viento: cállate. Y amainó totalmente. Ellos fueron los que vieron cuando muchos leprosos se acercaban a Jesús y le decían: si tú quieres, yo puedo quedar limpio. Y solo una palabra de Jesús: quiero, queda limpio. Y solo una palabra de Jesús, como lo dijo aquel centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero dilo de palabra, di una palabra, y mi criado sanará. Pedro no estaba hablando de lo que había visto en esa discusión aquí en la sinagoga de Cafarnaúm. Los demás se fueron, los demás les pareció duro ese lenguaje, pero no habían experimentado lo que estos 12 experimentaron. Qué bueno que la palabra llegue a nosotros, y qué bueno que le abramos el corazón para que nosotros digamos esto:
Creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lo que Jesús hace no lo hace cualquiera. Lo que Jesús me ofrece no me lo ofrece cualquiera. Lo que Jesús me da no me lo da cualquiera. Por eso acerquémonos a la palabra de Dios para creerla. Desempolvemos tanta Biblia que hay en la casa y leámosla para que esa palabra actúe en nosotros. Porque es que yo solamente voy a tener fe en Jesús si conozco su palabra. Yo puedo rezar mucho, pero ¿sobre qué base está mi oración? ¿Sobre el aire? No. La oración siempre debe estar basada en la palabra. En la palabra. La oración debe estar basada en un texto bíblico. Sí, porque uno ve muchas personas que rezan mucho, oran mucho y tienen 30,000 libros y no tienen la Biblia. Es a partir de la palabra que yo voy a conocer qué es lo que Dios me propone. ¿Qué es lo que Dios me propone? ¿Qué renuncias me pide hacer? ¿Qué ganancias me va a ofrecer? ¿Qué tipo de relación debo tener con esposo, esposa, como nos lo ha dicho la segunda lectura? ¿Qué tipo de relación debo tener con el hijo, con la hija, con el papá, con la mamá? ¿Qué tipo de relación debo tener con la persona que me da un trabajo? ¿Qué tipo de relación debo tener con mi vecino? El Señor todo eso me lo enseña en la palabra. Entonces, si tu hijo te pide pan, pues no le vas a dar una culebra. Y si el vecino a medianoche te toca la puerta diciéndote, regálame un pan que me llegó visita y no tengo, pues te levantarás por el momento inoportuno y le darás el pan. Y la palabra del Señor nos enseña a todos. La palabra del Señor nos enseña relaciones con todos, sobre todo la relación con el Padre Celestial. Solo conociendo la palabra podemos entonces, como Josué en la primera lectura, motivar y decirle a los demás: mi familia y yo serviremos al Señor. Y Josué no lo dijo porque tocaba decirlo. Josué había visto a Moisés hablar con el Señor. Josué había visto la nube descender. Josué había visto el rostro iluminado del Señor, de Moisés. Josué había visto maravillas. Y por eso Josué, con toda la credibilidad, dice: mi familia y yo serviremos al Señor. Porque es que yo he escuchado al Señor a través de Moisés y yo he visto maravillas. La palabra nos enseña la relación con uno mismo, que uno mismo no se mienta, que uno mismo no se engañe. La palabra me enseña qué debo dejar, qué sacrificio debo hacer, a qué me debo mortificar. ¡Ay, todo eso! Sí, todo eso me invita a la palabra. ¿Y eso me va a llevar a qué? A la vida eterna. A la vida eterna. Que las palabras de la Eucaristía nos llenen a nosotros de esa confianza de que es Jesús el que lo está haciendo y lo está haciendo en mí. En las palabras de los sacramentos
Es Jesús que me perdona y yo sé que me perdona y por eso yo me perdono. Porque nada sirve que en el sacramento Dios me perdone cuando yo sigo echándome la culpa. Es que yo soy culpable, no. Es más, la palabra me da la gracia para mantenerme en Él. Vete y no peques más, le dijo a aquella que pusieron allí que iban a apedrear. La palabra del Señor me lleva a creer que hay ángeles, que en el cielo está la santidad, que hay el trono de Dios. Todo lo que me muestra el Apocalipsis, el trono de Dios, el Cordero de pie, el Cordero degollado que está de pie, los ángeles, miles y miles alabando, y los 12 sacerdotes allá tirando sus coronas delante del Cordero. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios. Y es saber que la palabra me lleva a la vida eterna. ¿Cuánta palabra mentirosa hay actualmente? Y eso es lo que se denuncia y se vive, al menos en redes sociales o en prensa, las noticias falsas, las fake news. Ojo con eso. Ojo con eso, porque usted no puede creer lo primero que dijeron, lo primero que llegó a su celular, lo primero que llegó a su computador. Ah, sí. Entonces, que el Papa no sirve. Ah, sí, el Papa no sirve. Ah, que la iglesia ya no sirve. Ah, no, entonces la iglesia ya no sirve. El que dice eso quiere dañar mi corazón. El que dice eso quiere que yo me condene. El que quiere que yo siga eso quiere destruir mi alma. El Señor dice: no le tengan miedo al que mate el cuerpo, téngale miedo a aquel que puede destrozar su alma y llevarlos a la condenación eterna. Qué bueno es la palabra del Señor que todo me lo aclara, que todo me lo aclara. Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y el Señor insiste: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y se fueron el montón de discípulos y quedaron los 12. Y Jesús, esas tácticas de Jesús, en vez de felicitarlos o en vez de aliviarse: ay, menos mal que ustedes no se fueron. Jesús los confronta a ellos también. ¿Ustedes qué? ¿Se van o se quedan? ¿Se van o se quedan? El recorrido que ellos habían tenido con Jesús, la vivencia que ellos habían tenido de Jesús, y Pedro, en nombre de los 12, de los otros 11, les dice: ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Y esa gente era curtida en muchas cosas, en mucha vida, en mucho negocio, en mucha experiencia, y solamente en Jesús habían encontrado el descanso, la verdad, la vida. Qué bueno que uno, después de tanto engaño, de tanta mentira, de tanto fracaso, de tanta cosa, le responde al Señor, se quede con Él y le diga: ¿a dónde más voy a ir? Yo sé que esto no es fácil, pero ¿a dónde más voy a ir? Esto no es fácil, y tú mismo lo has dicho, Señor: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿quién más me va a ofrecer lo que tú me ofreces, Jesús? ¿Quién más me va a ofrecer eso? Y tú me vas a alimentar con eso. Entonces es creerle a la palabra,
Y la palabra me dice que Jesús es el pan de vida. Jesús mismo me lo dice. Y no comulgamos. Y no comulgamos. Y no buscamos la confesión para comulgar. Y no buscamos arreglar nuestra vida para comulgar. Sí, el Señor dice: el que come mi carne, come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Y eso es la Eucaristía. Y eso es lo que hay que creer. Pero hay que vivir. Ay, comulgar es buenísimo, sí. Pero yo no comulgo. Entonces, ¿dónde nos queda la fe? ¿Dónde nos queda la fe? Vida eterna, está diciendo Pedro. Tus palabras son de vida eterna. Y el Señor nos habla y nos invita y nos mueve y nos lanza a la vida eterna. Nos vamos a morir, claro que sí. ¿Y la vida eterna? ¿Cómo será nuestra vida eterna? Si no recibimos el pan de vida, si no creemos y sabemos que Jesús es el Mesías. Recibámoslo, aceptémoslo. Cansémonos de lo que no es Dios. Cansémonos del mismo sufrimiento, del mismo dolor, de la misma mentira, de la misma apariencia, de la misma... Cansémonos de eso. Es una gracia que hay que pedirle al Espíritu Santo. El cansarse uno de tanta mentira y quedarse y someterse solamente al Señor, quien me da un yugo llevadero, una carga ligera, quien me descansa, quien me ama, quien me habla, quien me sana, quien me va a buscar si me pierdo, como la oveja, y si estoy mal, me venda y se alegra y llama a todos: vengan, vea que encontré la oveja que se había perdido, y vengan. Cansémonos de lo que no es Dios. Pidámosle en esta Eucaristía esa gracia al Señor. Cansarme de lo que Dios no me ofrece, de tanta mentira, de tanto vacío. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén.